3 días ya están marcados en el calendario y corresponden al 24, 25 y 26 de octubre. Durante décadas, esas 3 citas fueron algo rutinario, de esos que se organizan solos y que nadie fuera de la industria notaría. Este año ya no existen, porque en agosto algo cambió en el lugar al que apuntan esas 3 fechas. La respuesta a ese cambio llegó 9 días después, en un breve comunicado, y contenía una frase que ya se ha convertido en un eslogan. El lugar es Lourdes, uno de los santuarios marianos más visitados del mundo, y el cambio está fechado el 13 de agosto. Ese día, Monseñor Jean-Marc Micas, obispo de Tarbes y Lourdes, firmó una declaración sobre la peregrinación anual de la Sociedad de San Pío X. La decisión está motivada por las consagraciones episcopales de Econe, el 1 de julio, y por el decreto que la Santa Sede emitió al día siguiente. El contenido debe leerse con atención, ya que se ha presentado de una manera más drástica de lo que realmente es. Esto significa que, dentro del santuario, la fraternidad ya no celebrará la misa, ya no administrará los sacramentos y ya no organizará oraciones públicas. Sin embargo, eso no significa que alguien haya sido excluido del recinto sagrado. Y la distinción está escrita en la propia declaración. Los sacerdotes y los fieles siguen estando autorizados a ir a la gruta o a cualquier lugar del santuario para rezar en privado. Y esta es la fórmula exacta. En su mensaje, el obispo no da la impresión de estar ganando una batalla. Escribe que es muy consciente del dolor y quizás del malentendido que provocará la decisión. El Distrito de Francia de la Fraternidad respondió el 22 de agosto con una declaración firmada por el abad Gonzague Peñó y fechada en Suresnes. En su respuesta, la fraternidad no refuta los hechos ni cuestiona la autoridad del firmante. Lo que sí cuestiona es la idoneidad de la decisión, y lo hace en pocas líneas. En su declaración, Micas utilizó una imagen antigua y conmovedora para describir la situación: el desgarro de la túnica de Cristo. Por su parte, Pignot comienza hablando de dolor e incomprensión, que son precisamente las 2 palabras que el obispo había previsto. El obispo había concluido su texto invocando a Nuestra Señora de Lourdes para que acudiera en su ayuda, y la fórmula que había utilizado no excluía a nadie. Sin embargo, la fraternidad no concluye con una invocación. Hace un anuncio. Afirma que seguirá viniendo a Lourdes cada año y lo dice incondicionalmente. La comparación que elige para explicarlo es precisa y debe entenderse bien, porque no es casual. Como ir de peregrinación a Roma durante los años jubileos. Esto significa que una peregrinación no depende de quién abre o cierra una puerta, sino del lugar en sí y de sus habitantes. Sin embargo, la frase que circula por la prensa católica francesa es otra, y es la que concluye el argumento. Nuestra Señora no merece ser abandonada, escribe el superior del distrito, a pesar de los obstáculos. El obispo, por su parte, no había escrito ni una sola línea sobre el futuro. Su declaración se refería al presente y al perímetro del santuario, y ahí terminaba. Sin embargo, el distrito plasma el futuro en papel, y lo hace de la manera más sencilla posible, publicando un calendario con 3 fechas. El texto del obispo concluía pidiendo a Nuestra Señora de Lourdes que acudiera en su auxilio, y solicitaba esa ayuda para todos, sin hacer distinción entre las partes implicadas. El acuerdo de la fraternidad, por otro lado, termina con un compromiso, y la diferencia entre pedir ayuda y comprometerse a devolverla radica precisamente ahí. En la práctica, sigue siendo la misma que estableció el obispo, y la fraternidad no pretende lo contrario en su texto. Los fieles estarán allí, pero la peregrinación ya no podrá tener la misma forma pública que en años anteriores. No habrá misa en el interior,
ni procesiones organizadas, ni oraciones comunitarias en el recinto. Sin embargo, en su declaración, la fraternidad añade un elemento de comparación. Y aquí debemos ser muy cuidadosos con quien lo dice. Este canal no lo dice la fraternidad, y se refiere a otra peregrinación que el mismo santuario acogió el año pasado. Se trata de una peregrinación interreligiosa, en la que participaron cristianos y musulmanes, que tuvo lugar en Lourdes del 18 al 21 de octubre de 2025. Lo que sí se puede comprobar es que la iniciativa estaba incluida en el calendario oficial del santuario y que tuvo lugar en presencia del propio Monseñor Micas. La peregrinación en cuestión se titulaba Junto con María, y el subtítulo la definía como un viaje de cristianos y musulmanes, peregrinos de la esperanza. El programa también incluyó un encuentro abierto a todos en la capilla de Notre Dame del santuario, con testimonios, lecturas, cantos y oraciones. Para mayor claridad, cabe añadir que fue organizado conjuntamente con Secours Catholique, la organización francesa Caritas, y que el programa publicado no incluía ninguna celebración eucarística común. Por lo tanto, la comparación es sustancialmente precisa, y quienes la realizan lo hacen con datos públicos. Pero es necesario explicar qué demuestra y qué no demuestra. Ambas cosas no son canónicamente equivalentes, y cualquiera que las equipare está pasando por alto un punto importante. Un encuentro de oración y testimonio entre creyentes de diferentes religiones no es lo mismo que una misa celebrada públicamente por ministros, cuyo estatus canónico está sujeto a un decreto de la Santa Sede. Quienes defienden al obispo señalan precisamente esto. Su decisión no concierne a quién puede entrar a rezar, sino a quién puede celebrar públicamente en un santuario del que él es responsable. Quienes apoyan a la fraternidad responden que el criterio, aplicado de esta manera, produce un resultado que los fieles tienen dificultades para comprender, y que la declaración del obispo es la primera en admitir. Luego, está el problema técnico que ha salido a la luz en los últimos días. Y es necesario explicarlo precisamente porque la información que circula es deficiente. El decreto de la Santa Sede sobre excomuniones está fechado el 2 de julio. El 11 de julio, la Cámara General presentó un recurso preliminar. El Canon 1735 otorga a la persona que emitió el decreto 30 días para revocarlo, corregirlo, rechazar la solicitud o guardar silencio. El plazo ha expirado y no se ha recibido respuesta. A partir de ese momento, comienza a correr el plazo para la apelación jerárquica. Sin embargo, el titular que circula dice que la apelación ha sido rechazada. Y este no es el caso. Ha caído en el silencio, lo cual, desde un punto de vista canónico, es algo completamente distinto. También hay quienes recuerdan que, según el Canon 1353, una apelación de este tipo suspende la ejecución de la pena decretada. Pero ten cuidado de no forzar demasiado esa interpretación, porque el siguiente paso no se sostiene. La decisión tomada en Lourdes es un acto de gobierno del obispo local, no la ejecución de la pena romana. Sin embargo, lo que suceda ahora no requiere que nos fiemos de la palabra de nadie, porque tiene fecha. El 24 de octubre, los peregrinos de la fraternidad llegarán a Lourdes y veremos cuántos son, qué harán y dónde. Veremos si acuden a la gruta uno por uno, en silencio, como permite la declaración del obispo. Ya veremos dónde se celebrará la misa, y con toda probabilidad será fuera del recinto, como ya ocurrió este año en Argentina. Y, sobre todo, se verá si el número aumenta o disminuye en comparación con los años en que pudieron celebrar y rezar públicamente allí. Retomaremos esta historia con las cifras reales dentro de 2 meses,
y ese día la respuesta no la proporcionará un comunicado de prensa ni un canal como este. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.